conoce lo que es la profesión de la kinesiología, viste, cuando uno dice, no, te doblaste el tobillo, te quebraste el brazo, uno dice, bueno, después el médico, el traumatólogo, te deriva al kinesiólogo. Pero dentro de la kinesiología tenés diferentes especialidades. Una de ellas es la osteopatía. Así que para eso vamos a hablar hoy con el kinesiólogo, fisioterapeuta, que ha hecho una especialidad específicamente en osteopatía, Sebastián Castillo, que nos va a contar de qué se trata. Muy buenos días, Seba, ¿cómo Hola estás? Seba, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día. ¿Hace cuánto que te recibiste? 5 años aproximadamente. Bien, ¿y Sí, qué sí. es la osteopatía? La osteopatía es una terapia manual, tiene sus fundamentos científicos, sus bases de sustento, sus principios, y básicamente se encarga de restablecer cualquier disfunción del organismo, sea un traumatismo, sea una disfunción articular, visceral, craneal. Abordamos al paciente como una totalidad, ¿sí? No atendemos particularmente un síntoma, Eso. sino buscamos más allá de esa alarma que trae al paciente a la consulta. Porque Qué además bueno. te digo, voy a poner un caso concreto. Yo lo fui a ver a Seba y estaba con un dolor muy fuerte en la cabeza. Entonces uno que se imagina, si me duele la cabeza, me va a agarrar algo acá, digamos, en las cervicales. Entonces me dijo, no, puede ser algo del estómago. Entonces, ¿cómo empezás a tratar? Porque bueno, no es que vas al punto de la dolencia, sino empezás a ver el todo, como el organismo como un todo, digamos. Exacto. Bueno, básicamente, como decía, es una terapia que aborda la totalidad del cuerpo, a cada una de sus partes, y la integración de sus funciones e interrelación, ¿ok? Entonces, si nosotros básicamente tenemos una disfunción visceral, esto puede generar un punto de tensión, ¿ok? Son órganos vitales, funcionalmente vitales. Entonces, cualquier tensión que se genere por una falla, una falta de movimiento, de circulación y demás, eso genera puntos de tensión. Que quizás yo puedo tener un dolor de hombro producto de una indigestión, un problema a nivel de estómago, ¿ok? Se puede, digamos, representar como aquí, como un punto aquí El de tensión, cuerpo, claro. y esto me lleva a limitar mi movimiento en cualquier otra extremidad. Las dolencias del cuerpo siempre responden a un mismo punto de tensión. Digo, por ejemplo, si uno va con una dolencia en el cuello, vos sabés que ese es el punto de tensión a lo mejor de ciertas patologías, o es diferente en cada persona. Eso es muy buena tu pregunta. Realmente nosotros a la hora de entrevistar al paciente, nuestra recopilación de datos también nos lleva a ver de qué manera está influenciado ese paciente. Quizás su ambiente no es acorde, el trabajo, el estrés, o es un deportista. Entonces, cualquier tipo de lesión no se desarrolla de la misma forma en cualquier persona, Claro, en ¿ok? distintas personas. Los dolores pueden devenir de miles de disfunciones. Como te decía, un dolor de hombro puede venir del estómago, o también puede ser por una tortícolis, puede ser por una compresión nerviosa, una compresión vascular. La osteopatía contempla al cuerpo como una totalidad. Me refiero a lo que es craneal, ¿sí? Lo que es visceral y lo que es estructural, básicamente las articulaciones, que es lo que más conocemos. Bien, pero como decía Angie, un problema a nivel visceral quizás no es contemplado por el resto de los profesionales. Claro. Si bien somos de trabajar de manera interdisciplinaria, pero nosotros hacemos hincapié en los pilares de la osteopatía, que son la terapia craniosacra, la terapia visceral, donde yo voy a manipular cada una de las vísceras, dándole energía, movimiento y demás, y la parte estructural. Chequeamos todo, y entre ello la circulación, ¿ok? ¿Y qué tipo de problemas atiende la osteopatía o tipo de lesiones? O sea, ¿cuándo debería yo consultar a un osteópata? Bien, esto es muy buena tu pregunta. Hoy en día estamos, digamos, luchando para que la osteopatía sea de primera atención, ¿ok? Eh, las lesiones de cualquier tipo, agudas, crónicas, musculoesqueléticas, me refiero a un desgarro, un esguince, eso es lo más común, ¿verdad? Trabajamos muy bien todo lo que es hernia de hiato, disfunciones del tracto gastrointestinal, acidez, reflujo, son cosas cotidianas hoy en Ah, día qué debido al bueno. estrés también. Y ese manejo del estrés también es importante
en la consulta porque la idea es educar al paciente cómo afrontar ese estrés. No es solo la terapia en sí de manipulación y de trabajo, sino también es un modo de educar al paciente. Y ¿ok? qué bueno hacerlo, digamos, con un profesional que sabe de medicina, porque no es lo mismo hacerlo con una persona que sin duda debe tener Por muy ahí con buenas masajista, virtudes, exacto, ¿sí? ¿sí? Pero hacerlo también con la mirada clínica, digamos, de alguien que comprende desde la ciencia al cuerpo humano, es decir, que cada uno de sus movimientos van a estar determinados por su conocimiento en la musculatura o en las características óseas de la persona. Muy Exacto. interesante, ¿eh? Además, cuando vas al consultorio, él te hace digamos, él te pregunta, o sea, acerca en qué trabajás, porque uno, también el cuerpo, a ver, te dice muchas cosas y tiene que ver mucho con la vida cotidiana de uno. A ver, nosotros Claro. vivimos corriendo. O sea, claramente no es que vamos a tener, digamos, vamos a estar relajados o tranquilos si no tenemos un estrés importante. ¿Necesitas algún tiempo, o sea, que el médico te derive para ir a ver un osteópata o, digo, podés ir, digamos, suponete cada 15 días, como una cuestión que funcione mucho mejor el cuerpo? No es necesario una indicación médica, siempre ante cualquier dolor se suele consultar al médico y es lo indicado. En este caso, cuando conoces la osteopatía te das cuenta de que podés saltearte una consulta, perdón por los médicos, pero Claro. es real, tenemos la capacidad de generar nuestro propio diagnóstico osteopático y donde nos enfocaremos en el resto de las terapias, de las sesiones, ¿verdad? Porque se puede hacer una sesión mensual, cada 15 días, debemos pasar un tiempo prudente para verificar y chequear el ajuste que se da en la primera sesión. Cada sesión es diferente, para cada paciente es diferente. Bueno, contaba brevemente, si me permiten, una anécdota. Vino a San Juan el kinesiólogo de Nalbandián, dio una charla extraordinaria y comentaba que, por ejemplo, las lesiones, no solamente puntualmente de este gran tenista, Claro. sino del resto de sus pacientes, no eran focos puntuales por el estrés del músculo en la utilización de su actividad, sino que era la carga que hacía el cuerpo en ese músculo de las situaciones personales y emocionales que tenía. Entonces, por ejemplo, decía que cada vez que tenía alguna situación emocional, digamos, por haberse encontrado con su abuela o por la tía o por lo que fuese, la cargaba ahí, entonces cargaba más ese músculo de tensión. Entonces, cuando hacía, digamos, la terapia o el masaje o el tratamiento, no lo hacía en función del problema que tenía el músculo, sino de toda la emoción que esa persona Claro. le ponía y le cargaba ese músculo. Muy interesante y digamos, con tu explicación lo recordé y la verdad que qué importante aprender, porque pararnos no nos vamos a poder parar. Parar de sufrir ese estrés, yo No, creo por que, supuesto, uno pero convive aprender con- a gestionarlo a través de lo que nos estás brindando. Esa es la palabra clave, gestionar, digamos, generar un cambio, porque no solo se trata de la hora de tratamiento, sino también del día, el resto del día, cómo influyen Claro. los factores externos y cómo nosotros los procesamos. Quizás luego de una sesión, quizás no realmente es así, vos aprendés a respirar, que es un acto sumamente importante y que pasa por alto cuando estamos estresados y que es una herramienta fundamental para que nosotros volvamos a la calma. Entonces, Que además es un hábito, porque vos, por ejemplo, vos en una consulta vos lo recomendás. El tema es que uno tiene que incorporarlo para no olvidarse. Claro. Entonces esto va a llevar a que durante varias sesiones, o sea, vos repitas, a ver, algo tan básico como lo que estás diciendo que es respirar, inspirar y expirar, esto que nos explica muchas veces Andrea Kosowski, que tiene que ver con tomarnos unos segundos y bajar un poquito, sería un cambio. Bueno, nosotros tendríamos que bajar como 10 pisos. Yo creo que sí se nos complicaría. Pero por otro lado, ¿podés mejorar la postura con la osteopatía? mira, es fundamental, es fantástico los resultados que se logran y cómo llega el paciente a consulta. Quizás, Así, como porque ahora hablabas, todos con el celular. tal cual, pero pongamos un ejemplo, el factor emocional, ¿ok? Esa angustia, estar afligido, dolido, que lo representamos acá y caen con una retención acá, una tensión interna que vos te das cuenta. Entonces, de repente, gestionando, enseñando a respirar, liberando esas tensiones, podemos liberar el resto de los Seba, extremos. viste que hay veces que no tenés un dolor puntual en algún sector localizado, pero decís, oye, estoy... ¿Se puede también concurrir, digo, se puede ir a una consulta sin tener algún, digamos, dolor puntual en algún sitio?
Por supuesto, porque esa tensión luego repercute en el resto de las estructuras, en la columna vertebral, que es el eje principal, en nuestra postura, como bien decías. Si yo quito esta tensión, quizás puedo enderezarme. Antes no me enderezaba porque tenía una tensión que me tiraba hacia abajo como una corbata enganchada, entonces no me dejaba respirar. Y quitando esa tensión yo puedo mejorar la postura, puedo liberar tensiones. Vamos a verlo a Seba. Sí, además la idea es que Seba nos vaya contando semana a semana digamos, vamos puntualmente, por ejemplo, lo que puede ser las cervicales, el tema del estómago, digo estas cosas porque tiene algunas maniobras que son... Acá está todo, ¿no? Es fundamental. Acá y está aquí, todo. por sobre todo. Qué bárbaro, me encantó. ¿Dónde la gente, digamos, que está escuchando esta entrevista, dónde te puede contactar? Ahí está tu Instagram, pero digamos, ¿dónde está la clínica? ¿Dónde atienden? ¿El espacio? Muy bien. Bueno, yo trabajo en la clínica de especialidades de Priori, bien, queda en el barrio del Bono, Sí. Juana Manso, antes de Del Bono. Que es fácil estacionar, digo la gente. Exacto. Sí, porque Es un beneficio importante. Es que viste que muchas veces uno a veces dice, tengo que ir a tal lugar, es re complicado. Ahí es fácil de estacionar, así que bonus Bien track. ahí. ¿Y en qué horarios? Los horarios son de 8 a 18. De corrido. De corrido. Los turnos son de 1 hora de duración. Así que el paciente, digamos, tiene una atención personalizada y realmente le podemos sacar un buen provecho a ese tiempo de dedicación. Bueno, hoy presentamos lo que es la osteopatía, digamos, semana a semana vamos a ir viendo caso por caso porque la gente esté atenta y decir, bueno, mira, me pasa esto, es importante consultarlo, pero la verdad, desde mi experiencia personal, hace muy bien, porque en realidad uno, con la vida esta estresada que tenés, no es que vas por una dolencia, que te dolió el hombro, que te caíste, sino que te hace bien esto de decir, bueno, empezamos a mejorar la postura. ¿Te parece, Mari? Más que interesante. Ojalá que ustedes también lo hayan considerado así allí en casa. En lo particular me parece que es más que interesante que también tenga una mirada científica a través de una persona que es kinesióloga, que conoce, digamos, del cuerpo humano, además de esto que nos hace tan bien. Te agradecemos Un placer infinitamente. tenerte, Seba. Bueno, gracias Un gusto por el tenerte. espacio.